Hay algo que muchas personas no te dicen cuando hablan de empatía. Sentir con los demás es importante, pero saber hasta dónde hacerlo es esencial. Porque sin límites, la empatía deja de ser una virtud y se convierte en una carga. Tal vez te ha pasado. Quieres ayudar, quieres estar, quieres acompañar, pero terminas agotado, confundido, desbordado. Y entonces aparece la culpa. Porque sientes que si pones un límite, estás fallando. Hoy, en Mente Creadora, vamos a mirar esto con claridad. Porque los límites no son lo opuesto a la empatía. Son parte de ella. Y cuando aprendes a integrarlos, descubres una forma completamente nueva de relacionarte. Una forma más consciente, más equilibrada, más verdadera. ¿Estás preparado? Empecemos. Durante mucho tiempo, se ha instalado una idea que parece correcta, pero que en realidad está incompleta. La idea de que amar, comprender o ser empático, implica estar siempre disponible. Siempre abierto. Siempre dispuesto. Siempre presente para los demás. Pero cuando esta idea no está acompañada de conciencia, se vuelve peligrosa. Porque lleva a una entrega sin límites. Y una entrega sin límites, tarde o temprano, se convierte en desgaste. La empatía sin límites no es empatía. Es desborde. Es confusión. Es pérdida de uno mismo. Y aquí es donde aparece una de las grandes lecciones de este camino. Poner límites no es dejar de amar. Es aprender a amar de una forma más consciente. Pero esto no siempre es fácil. Porque muchas personas asocian los límites con rechazo, con egoísmo, con falta de amor. Y entonces, evitan ponerlos. Incluso cuando lo necesitan. Tal vez te ha pasado. Alguien te pide algo, y tú sabes que no puedes o no quieres hacerlo. Pero dices que sí. No por elección, sino por culpa. Por miedo a decepcionar. Por miedo a que el otro se aleje. Por miedo a no ser suficiente. Y en ese momento, algo dentro de ti se desconecta. Porque estás eligiendo al otro, por encima de ti. Pero la empatía consciente no funciona así. No se construye desde la negación de uno mismo. Se construye desde el equilibrio. Desde el respeto mutuo. Desde la claridad. Wayne Dyer decía que cuando dices sí a todo lo que otros quieren, muchas veces te estás diciendo no a ti mismo. Y ese no acumulado termina generando frustración, cansancio y en algunos casos, resentimiento. Por eso los límites no son una barrera. Son una forma de orden. Son una forma de decir, esto puedo sostener, y esto no. Hasta aquí puedo acompañarte, pero no más allá. Estoy contigo, pero no voy a perderme en el proceso. En las enseñanzas de Jesús encontramos nuevamente un ejemplo profundo de esto. Jesús ayudaba, acompañaba y estaba presente. Pero también se retiraba. Se apartaba. Se tomaba tiempo en soledad. No respondía a todas las demandas. No intentaba estar en todos los lugares. No buscaba satisfacer a todos. Y eso no lo hacía menos amoroso. Lo hacía más consciente. Porque entendía que para sostener a otros, primero debía sostener su propia conexión. Esto es algo que muchas veces olvidamos. Creemos que ayudar es estar siempre disponibles. Pero la verdadera ayuda nace de un lugar interno estable. Y si ese lugar se pierde, lo que damos pierde calidad. Joe Dispenza explica que muchas de nuestras respuestas automáticas están condicionadas por emociones como la culpa o el miedo.
Y en el caso de los límites, esto se vuelve muy evidente. Porque muchas veces no ponemos límites, no porque no sepamos hacerlo, sino porque sentimos culpa al hacerlo. Pero esa culpa no es una señal de que estés haciendo algo mal. Es una señal de que estás cambiando un patrón. Un patrón en el que tal vez aprendiste que tu valor estaba en cuanto dabas. En cuanto hacías por otros. En cuanto te sacrificabas. Y romper ese patrón genera incomodidad. Pero esa incomodidad es parte del crecimiento. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas muy concretas. Tal vez alguien cercano te busca constantemente para descargar sus emociones. Y tú estás ahí. Escuchas. Acompañas. Pero con el tiempo, comienzas a sentirte agotado. Y aún así, sigues estando. Porque sientes que si no lo haces, estás fallando. Pero en ese punto, es importante detenerse y preguntarte: ¿estoy acompañando o me estoy desgastando? Porque si te estás desgastando, ese acompañamiento no es sostenible. Y algo que no es sostenible, eventualmente se rompe. Tal vez en el trabajo asumes más responsabilidades de las que puedes manejar, porque no sabes decir que no. Y eso afecta tu energía, tu tiempo, tu bienestar. Tal vez en una relación priorizas constantemente al otro, y dejas de lado tus propias necesidades. Y con el tiempo, eso genera un desequilibrio. Los límites no evitan la conexión. La hacen posible. Porque una conexión sin límites se vuelve invasiva. Y una conexión invasiva no es sana. También es importante comprender que poner límites no siempre será cómodo. Habrá personas que no lo entiendan. Habrá personas que se molesten. Porque estaban acostumbradas a una versión de ti, sin límites. Pero eso no significa que estés haciendo algo incorrecto. Significa que estás creciendo. Jim Rohn decía que no puedes cambiar sin incomodar a alguien. Y esto es especialmente cierto en este proceso. Porque cuando cambias tu forma de relacionarte, cambian las dinámicas. Y eso puede generar resistencia. Pero si tu límite nace desde la calma, desde la claridad y desde el respeto, no es agresión. Es conciencia. También es importante la forma en que pones el límite. Porque no se trata de cerrarte. No se trata de rechazar. No se trata de reaccionar desde el enojo. Se trata de comunicar con claridad. Desde un lugar sereno. Sin culpa. Sin necesidad de justificar en exceso. Porque cuando hay claridad interna, no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas ser coherente. Y a medida que comienzas a vivir de esta manera, algo cambia. Tu energía se estabiliza. Tu claridad aumenta. Tus relaciones se vuelven más equilibradas. Y lo más importante, tu empatía se vuelve más real. Más sostenible. Más consciente. Porque ya no nace del sacrificio. Nace del equilibrio. Y en ese equilibrio, aparece una forma de conexión mucho más profunda. Más libre. Más verdadera. Una forma donde puedes estar para otros, sin dejar de estar para ti. Y eso, lo cambia todo. Ahora te invito a hacer una pausa. Respira profundamente, y conecta contigo. Y desde ese espacio de honestidad interior, compartamos juntos esta oración. Padre, fuente de amor y de sabiduría. Hoy quiero pedirte claridad para reconocer mis límites. Ayúdame a comprender que poner límites no es dejar de amar, sino aprender a hacerlo de forma más consciente. Dame la fortaleza para decir que no cuando sea necesario. Y dame la paz para hacerlo sin culpa. Enséñame a respetarme, a escucharme y a sostenerme. Y desde ese lugar,
a acompañar a otros con equilibrio y verdad. Guíame para que mi empatía no nazca del sacrificio, sino del amor consciente. Que mi corazón permanezca abierto, pero también firme. Y que cada paso en este camino me acerque a una forma de vivir más libre, más clara y más alineada contigo. Amén. Hoy tocamos uno de los pilares más importantes de la empatía consciente. Los límites. Porque sin ellos, no hay equilibrio. Y sin equilibrio, no hay verdadera conexión. Este es un punto de inflexión en la saga La empatía consciente, el arte de sentir sin perderte. En los próximos episodios vamos a seguir profundizando. Hablaremos de la energía emocional, de cómo protegerte sin cerrarte, y de cómo sostener relaciones más sanas y conscientes. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y si quieres seguir creciendo en este camino, suscríbete a Mente Creadora y activa las notificaciones. Recuerda, aprender a poner límites no te aleja del amor. Te acerca a una forma de vivir mucho más consciente y verdadera. Hasta el próximo episodio.